Hola, hola, mis amores. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que, nos va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que aquí en el canal amamos el chismecito, pero no el chismecito malo, El chismecito que nos hace reflexionar, el que nos muestra un poquito más allá de las pantallas y sobre todo, el que nos permite conocer más a fondo a nuestras celebridades favoritas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, Hande Erçel. Sí, la mismísima EDYLDZ de Senkalkap, aunque algunos la conozcan como Love is in the air. Y no solo vamos a hablar de su belleza, que es innegable, o de su talento, que es evidente. Hoy vamos a profundizar un poquito más en una declaración que ha dado Hande recientemente y que ha impactado a muchísimos de sus fans. Prepárense porque vamos a hablar de cómo Hande Erçel ha revelado que en algún momento fue injusta con Kerem Bürsin y cómo el apoyo de él fue fundamental para ella en un momento crucial de su vida. Sí. Impactante. Lo sé. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas y siempre intentamos traerles lo mejor, lo más interesante y sobre todo, lo más respetuoso posible. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta el vídeo y compartan con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esta historia tiene muchos matices y creo que lo primero que tenemos que hacer es contextualizar un poquito. Todos conocemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin por su increíble química en Senkalkap. La serie fue un éxito rotundo y como suele pasar, la química que veíamos en pantalla se trasladó a la vida real. Hande y Kerem se enamoraron y vivieron un romance de ensueño que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran analizadas al milímetro y cada gesto, cada mirada, era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. El mundo entero se enamoró de Eda y Serkan, pero sobre todo, se enamoró de Hande y Kerem. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles y el romance de Hande y Kerem no fue la excepción. Hubo rumores de tensiones, de desacuerdos y finalmente la relación llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque después de un tiempo de silencio y de distancia, Hande Erçel ha roto el silencio y ha hablado sobre cómo fue su relación con Kerem y sobre todo, sobre cómo él la apoyó en un momento muy difícil de su vida. Este silencio mediático, por cierto, alimentó todo tipo de especulaciones, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans intentaban descifrar las razones de la ruptura, muchas veces basándose en teorías conspirativas y rumores sin fundamento. En una entrevista reciente, relativamente reciente, porque ya saben cómo es esto de las noticias, Hande Erçel reveló que al principio de su relación con Kerem, tenía muchas inseguridades y muchos miedos. La fama, la presión de los medios, las expectativas de los fans y todo esto la abrumaba y a veces, la hacía actuar de manera injusta con Kerem. Recordemos que Hande, a pesar de su juventud, ya era una figura muy popular en Turquía antes de Senkalkap. Había protagonizado varias series de éxito y su belleza era innegable. Sin embargo, la fama a nivel mundial que le brindó la serie fue de otra magnitud. De repente su vida privada se convirtió en dominio público y cada paso que daba era analizado y criticado. Esta presión constante sin duda, la afectó profundamente. Hande confesó que en ocasiones se mostraba distante, reservada y hasta un poco fría con Kerem, no porque no lo amara, sino porque tenía miedo de mostrarse vulnerable. Tenía miedo de que la relación no funcionara, tenía miedo de ser juzgada y tenía miedo de perderlo. Y lamentablemente ese miedo la llevó a cometer errores y a no valorar como debía el apoyo incondicional que Kerem le brindaba. Este miedo a la vulnerabilidad es algo muy común, especialmente en personas que están constantemente expuestas al escrutinio público. Hande, al ser una figura pública, sentía la necesidad de proteger su imagen y de mantener una cierta distancia emocional para evitar ser lastimada. Sin embargo, esta actitud terminó afectando su relación con Kerem. Imagínense la situación. Estás en el ojo del huracán, todo el mundo te observa, te juzga, te critica. Y encima, tienes que lidiar con tus propias inseguridades y con el peso de una relación que se está construyendo bajo la lupa de los medios. No es fácil, ¿verdad? La presión de tener una relación perfecta, a ojos del público es inmensa. Cada cita, cada viaje, cada interacción era fotografiada y comentada en redes sociales. Esto sin duda añadió una capa extra de estrés a la relación, dificultando que Hande y Kerem pudieran construir un vínculo sólido y auténtico. Y Kerem, por su parte, siempre estuvo ahí para ella.
La entendía, la apoyaba, la animaba y la hacía sentir segura. Él veía más allá de la fachada, entendía sus miedos y sus inseguridades y siempre la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma. Kerem, con su personalidad extrovertida y su actitud positiva, parecía ser el polo opuesto de Ande. Su optimismo y su confianza en sí mismo contrastaban con las inseguridades de ella. Sin embargo, esta diferencia, en lugar de separarlos, los complementó. Kerem se convirtió en un apoyo fundamental para Ande, brindándole la seguridad y la confianza que ella necesitaba para superar sus miedos. Ande dijo que Kerem fue su roca, su confidente, su mejor amigo y su mayor fan. Él creía en ella incluso cuando ella no creía en sí misma. La animaba a perseguir sus sueños, la apoyaba en sus proyectos y siempre la hacía sentir amada y valorada. Kerem no solo la apoyaba en su carrera profesional, sino que también la animaba a explorar sus pasiones y a desarrollar sus talentos. Siempre la motivaba a salir de su zona de confort y a enfrentar nuevos desafíos. Esta actitud, sin duda, contribuyó a que Ande creciera tanto personal como profesionalmente. Pero lamentablemente a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y Ande en su momento no supo apreciar por completo el increíble apoyo que Kerem le estaba dando. Se dejó llevar por sus miedos y por sus inseguridades y, sin querer, terminó hiriendo a Kerem. Es una dinámica muy común en las relaciones, el miedo a perder al otro puede llevar a comportamientos que paradójicamente terminan alejándolo. Ande, al intentar protegerse inconscientemente, creó una barrera entre ella y Kerem, impidiendo que la relación floreciera por completo. En la entrevista, Ande reconoció que fue injusta con Kerem en muchos momentos de su relación. Reconoció que no siempre lo trató como se merecía y que no siempre valoró el amor y el apoyo que él le brindaba. Y lo más importante, reconoció que se arrepentía de haber actuado de esa manera. Esta honestidad y esta autocrítica son muy valiosas. Reconocer los errores del pasado es el primer paso para poder aprender de ellos y para evitar repetirlos en el futuro. La madurez de Ande al admitir su equivocación es digna de admiración. Claro, el arrepentimiento no borra el pasado, pero sí nos permite aprender de nuestros errores y crecer como personas. Y eso es lo que Ande ha hecho. Ha reflexionado sobre su relación con Kerem, ha analizado sus propios errores y ha aprendido de ellos. Este proceso de introspección, sin duda, la ha ayudado a comprender mejor sus propias emociones y a mejorar sus habilidades para relacionarse con los demás. La experiencia con Kerem, aunque dolorosa, le ha brindado una valiosa lección sobre la importancia de la vulnerabilidad, la comunicación y la honestidad en una relación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque Ande también habló sobre cómo el apoyo de Kerem fue clave para ella en un momento muy difícil de su vida. Recordemos que durante su relación, Ande tuvo que afrontar la pérdida de su madre, una situación devastadora que la marcó profundamente. La relación de Ande con su madre era muy estrecha. Siempre la consideró su mejor amiga, su confidente y su mayor inspiración. La pérdida de su madre la sumió en una profunda tristeza y la dejó completamente devastada. En ese momento tan doloroso, Kerem fue su mayor apoyo. Él estuvo ahí para ella en cada momento, la consoló, la abrazó, la escuchó y la ayudó a superar el duelo. Ande dijo que no sabe qué habría hecho sin Kerem durante ese tiempo tan difícil. Él fue su ángel, su refugio, su tabla de salvación. Kerem, a pesar de su juventud, demostró una gran madurez y empatía al acompañar a Ande en este proceso tan doloroso. Supo estar presente sin invadir su espacio, ofreciéndole consuelo y apoyo incondicional. Su presencia fue fundamental para que Ande pudiera superar la pérdida de su madre. Kerem la acompañó en el funeral de su madre, la visitaba a menudo, la llevaba a cenar, la invitaba a salir y la animaba a seguir adelante. Él entendía su dolor y la respetaba. No la presionaba, no la juzgaba, simplemente estaba ahí para ella, ofreciéndole su amor y su apoyo incondicional. Kerem se convirtió en su roca, en su refugio seguro. La ayudó a afrontar el dolor y a encontrar un nuevo sentido a su vida. Su amor y su apoyo fueron invaluables para Ande durante este periodo tan difícil. Ande confesó que Kerem fue fundamental para que pudiera superar la pérdida de su madre. Él le dio fuerzas para seguir adelante, le recordó lo importante que era y la ayudó a encontrar un nuevo sentido a su vida. Kerem no solo la ayudó a superar el dolor, sino que también la inspiró a honrar la memoria de su madre y a seguir adelante con sus sueños. Su apoyo fue fundamental para que Ande pudiera recuperar la alegría y la esperanza. Y es aquí donde vemos la verdadera grandeza de Kerem Bürsin. Un hombre que, a pesar de los errores y las inseguridades de Ande, siempre estuvo ahí para ella, ofreciéndole su amor y su apoyo incondicional. Un hombre que fue capaz de ver más allá de la fachada y de entender sus miedos y sus inseguridades. Un hombre que fue un verdadero ángel en la vida de Ande. La actitud de Kerem demuestra que el amor verdadero va más allá de la perfección y que se basa en la comprensión, la empatía y el apoyo incondicional.
Su capacidad para perdonar los errores de Ande y para estar a su lado en los momentos más difíciles es admirable. Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña que las relaciones no son fáciles y que requieren de mucho trabajo, de mucha comunicación y de mucha comprensión. Nos enseña que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y crecer como personas. Nos enseña que el apoyo incondicional es fundamental en una relación y que es importante valorar a las personas que nos aman y nos apoyan. Y sobre todo nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. El amor, como cualquier relación humana, es un proceso en constante evolución. Requiere de esfuerzo, dedicación y compromiso. Es fundamental aprender a comunicar nuestras emociones de manera honesta y a escuchar las necesidades del otro. La empatía y la comprensión son claves para superar los obstáculos y para construir una relación sólida y duradera. Ahora bien, después de escuchar todo esto, es inevitable que nos preguntemos, ¿será que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? Es una pregunta que muchos fans se hacen y que, lamentablemente, no tiene una respuesta clara. La química entre ellos era innegable y su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. La esperanza de una reconciliación sigue viva en muchos corazones. Por un lado, está el hecho de que ambos han reconocido que se equivocaron y que han aprendido de sus errores. Por otro lado, está el hecho de que ambos han seguido adelante con sus vidas y que han tenido otras relaciones. El tiempo ha pasado y ambos han madurado y han crecido como personas. Quizás, con una nueva perspectiva, podrían construir una relación más sólida y duradera. Ande, como sabemos, estuvo saliendo con un empresario turco, aunque esa relación también llegó a su fin. Y Kerem, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices. Estas relaciones, aunque efímeras, demuestran que ambos han intentado seguir adelante y que están abiertos a encontrar el amor nuevamente. Así que, la verdad, no sabemos qué deparará el futuro para Ande y Kerem. Lo que sí sabemos es que ambos se guardan un cariño muy especial y que siempre estarán agradecidos por el tiempo que compartieron juntos. Independientemente de lo que suceda en el futuro, su historia de amor siempre será recordada por sus fans. El impacto que tuvieron en la cultura popular turca es innegable y su legado perdurará por mucho tiempo. Y creo que eso es lo más importante. Que hayan sido capaces de superar sus diferencias y de mantener una relación cordial y respetuosa. Que hayan aprendido de sus errores y que hayan crecido como personas. Y que, sobre todo, hayan sido capaces de reconocer el valor del otro y de agradecer el amor y el apoyo que se brindaron mutuamente. La madurez y el respeto mutuo son fundamentales para mantener una relación sana, incluso después de una ruptura. El hecho de que Ande y Kerem hayan podido superar sus diferencias y mantener una relación cordial es un ejemplo de madurez y respeto. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de desamor, de errores, de arrepentimiento, de aprendizaje y de crecimiento. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de valorar a las personas que nos aman y nos apoyan. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, pero que es capaz de superar cualquier obstáculo. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me parece una historia súper interesante y que nos da mucho de qué hablar. Espero haber profundizado lo suficiente en los matices de esta relación y haberles brindado una perspectiva más completa de lo que sucedió entre Hande y Kerem. Para resumir un poquito los puntos principales del vídeo, hemos hablado sobre cómo Hande Erçel reveló que fue injusta con Kerem Bürsin al principio de su relación debido a sus inseguridades y miedos. También hemos hablado sobre cómo Kerem fue su mayor apoyo durante la pérdida de su madre y cómo esto fue fundamental para que ella pudiera superar el duelo. Hemos analizado la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos y hemos reflexionado sobre la importancia de aprender de nuestros errores y de valorar a las personas que nos aman y nos apoyan. En resumen, hemos explorado una historia de amor compleja y llena de matices, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y el apoyo incondicional en las relaciones. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a ser mejores personas y a valorar más a sus seres queridos. Espero que les haya servido para comprender mejor la complejidad de las relaciones y para apreciar la importancia de la empatía y la comprensión en nuestras interacciones con los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que me permitan compartir estas historias con ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir brindándoles contenido interesante y entretenido. Ahora sí, que pedirles que me dejen en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Creen que Hande fue justa con Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? ¿Qué opinan sobre el apoyo que Kerem le brindó a Hande durante la pérdida de su madre? Me encantaría leer sus opiniones.
Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir brindándoles contenido interesante y entretenido. Y recuerden, mis amores, que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Así que nunca pierdan la esperanza. Siempre hay que creer en el poder del amor y en la capacidad de las personas para superar los desafíos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.